Dicen que cuando suena ese teléfono, alguien muere antes del amanecer. En una sala olvidada del tercer piso de la Clínica 16 del IMSS, hay un teléfono negro antiguo que nadie ha logrado desconectar. Aunque fue dado de baja hace más de 15 años, sigue sonando de forma intermitente en la madrugada, justo a las 3:33 am. Lo más perturbador es que quienes contestan escuchan una voz susurrante que pronuncia un número de cama y sin falta el paciente asignado a dicha cama muere antes del amanecer, sin signos médicos de deterioro. Los médicos lo llaman coincidencia, pero los enfermeros nuevos ya evitan el turno nocturno. Una trabajadora que contestó por error dijo haber escuchado su propio nombre y fue hallada sin vida en el baño horas después. La Monja del Vaso, Clínica 25 en Monterrey. En la Clínica 25 de Monterrey hay pacientes que reportan a una enfermera con atuendo antiguo, que en realidad parece una monja. Camina por los pasillos en silencio, deteniéndose en los cuartos con enfermos terminales. Les ofrece un vaso de agua sin decir palabra alguna. Muchos aceptan, agradecidos por la atención, pero no despiertan jamás. El personal médico está dividido. Algunos creen que es una aparición piadosa que ayuda a morir sin sufrimiento. Otros aseguran que es una entidad que roba almas. Lo más perturbador es que en las cámaras de seguridad ese vaso flota solo, sin que nadie lo cargue. El paciente 43, Hospital de Morelia. Fue dado de alta, pero su cama sigue ocupada. En el Hospital General del IMSS en Morelia, la habitación 3B tiene un registro extraño. El paciente número 43 fue dado de alta, pero los sensores de la cama indican movimiento cada noche. Se escucha el bip de un monitor cardíaco conectado, pero el aparato está desconectado. Enfermeros han visto una silueta acostada en la oscuridad, pero al encender las luces no hay nadie. Una enfermera anciana confesó que el paciente 43 murió hace más de una década y que por alguna razón su alma se niega a dejar la habitación. Su expediente fue eliminado misteriosamente del sistema. Dime tú qué opinas, amigo. 4. La planchada de Juárez en Ciudad de México. Su uniforme está perfecto, pero su rostro está destrozado. En el Hospital de Juárez de la Ciudad de México, hay reportes frecuentes de una enfermera con uniforme blanco perfectamente planchado. Aparece cuando hay pacientes en estado crítico. Sus cuidados son tan meticulosos que incluso los familiares creen haberla visto tomar signos vitales, pero lo que la distingue es que nunca habla y que su rostro aparece en sombras, como quemado o distorsionado. Una vez, una paciente terminal escribió con suero en la pared: "Gracias por cuidarme, Isabel", nombre de una enfermera fallecida en un incendio hace 40 años. Desde entonces su espíritu vaga ayudando o tal vez atando a las almas que deberían irse. El niño del pasillo 7, Clínica en Puebla. Corre entre las camas, pero nadie lo ha visto ingresar jamás. Cada madrugada, los guardias del IMSS en Puebla escuchan risas infantiles en el pasillo 7, zona de pacientes adultos. Las cámaras muestran una figura pequeña corriendo, pero cuando acuden a investigar no hay nadie. Los pacientes dicen que es un niño y este se sienta en sus camas, los observa en silencio y desaparece. Algunos incluso lo han escuchado llorar. Los registros internos revelan que hace años un menor murió por negligencia médica en ese mismo pasillo.
Se llamaba Emiliano y al parecer aún busca a su madre. Número 6. La camilla errante IMSS Oaxaca. Se mueve sola y siempre se detiene frente a la morgue. En las madrugadas del IMSS de Oaxaca, una camilla metálica se desliza por los pasillos sin que nadie la empuje. Los trabajadores han intentado atarla o bloquearla, pero siempre termina frente a la puerta de la morgue. Algunos dicen que han visto una figura acostada, cubierta con una sábana roja. Una historia cuenta que en esa camilla murió un paciente víctima de negligencia y que también su espíritu aún busca justicia. Desde entonces, la camilla anuncia quién morirá al amanecer. El cuarto sellado del IMSS en Veracruz. Fue clausurado tras una muerte, pero por las noches alguien lo habita. En el sótano del IMSS en Veracruz hay una habitación sellada con concreto. Fue cerrada luego de que un psiquiatra del hospital perdiera la cordura y atacara a varios pacientes. Desde entonces, esa zona fue clausurada. Sin embargo, el personal ha escuchado golpes y gritos desde adentro, aunque no haya acceso. Una enfermera juró haber visto una silueta de una pequeña ventana cubierta con lámina, y cada cierto tiempo alguien escribe desde adentro con sangre: "Sigo aquí". La enfermera del reloj detenido. IMSS Hermosillo. Donde ella pasa, los relojes se detienen y la muerte llega. En el IMSS de Hermosillo, Sonora, circula una historia macabra. Cuando una enfermera de cabello negro entra en una sala, todos los relojes se detienen. Ya han muerto 6 pacientes minutos después de su aparición. No está en nómina, no aparece en cámaras y nadie puede hablar con ella. Dicen que fue una trabajadora que murió durante un paro cardíaco y sigue cumpliendo su turno. Los pacientes aseguran que cuando ella toma su pulso, lo hace para contar tus últimos segundos. ¿Tú qué opinas, amigo? La cuna vacía del IMSS en Guadalajara. Nadie la ocupa, pero en todas las noches, alguien la mece desde adentro. En la sala de neonatología del IMSS en Guadalajara, hay una cuna que fue retirada tras la muerte de un recién nacido por causas inexplicables. Desde entonces, las cámaras han captado el movimiento rítmico de esa cuna, como si alguien la meciera. Enfermeras aseguran escuchar llanto de bebé desde ese rincón, pero cuando se acercan todo está en silencio. Un trabajador vio huellas pequeñas en el cristal de la incubadora, y desde entonces nadie quiere pasar la noche en esa área. El ascensor maldito del 10º piso, Clínica 25 en Monterrey. Dicen que si el ascensor del IMSS se detiene en el 10º piso, no volverás a salir. Una historia real que aterra a empleados y pacientes. La Clínica 25 del IMSS en Monterrey es uno de los hospitales más grandes del norte de México, conocido no solo por su atención médica, sino que también por leyendas urbanas que han surgido por décadas entre el personal. Hace más de 30 años, una serie de muertes inexplicables ocurrieron en el 10º piso, un área que luego fue clausurada por completo. Según testimonios, ese piso era usado para pacientes con enfermedades terminales y cuidados intensivos, pero también para ciertos tratamientos experimentales que se realizaban en secreto. Los ascensores de la clínica tienen una fama obscura. Varios empleados han reportado que al subir o bajar, el elevador se detiene repentinamente en el 10º piso. Aunque nadie haya solicitado bajar ahí, algunos valientes han abierto la puerta y han encontrado un pasillo oscuro y vacío, sin luces ni señales de vida. Un guardia de seguridad, quien pidió anonimato, contó que una noche, al revisar el área, escuchó susurros y pasos en ese piso clausurado, pero no encontró a nadie.
Otros trabajadores relatan haber visto sombras moverse por los pasillos o escuchar llantos, pero al ir a investigar todo desaparece. Cuentan quienes han intentado quedarse en ese piso para investigar han sufrido episodios de ansiedad extrema, mareos y hasta desmayos inexplicables. Algunos aseguran que sus teléfonos dejaron de funcionar y que el reloj parecía detenerse. Actualmente el 10º piso sigue cerrado y aunque la clínica lo mantiene en secreto, los trabajadores evitan mencionarlo. ¿Qué es lo que realmente sucede ahí? Nadie se atreve a comprobarlo. La enfermera fantasma del pasillo, Clínica 25 en Monterrey. Una enfermera que desapareció hace 40 años sigue atendiendo pacientes, pero no de este mundo. En la misma clínica circula la leyenda de una enfermera que murió trágicamente en un accidente laboral y cuya figura sigue apareciendo en los pasillos, especialmente durante las noches. María, conocida entre el personal por su dedicación, sufrió un accidente mientras ayudaba a pacientes críticos. Desde entonces se dice que su espíritu vaga por la clínica vistiendo el uniforme blanco tradicional de los años 80. Pacientes han reportado en la madrugada que alguien les cubre con una sábana o les toma la mano para tranquilizarlos. El personal médico ha visto una figura femenina pasar rápido por los pasillos y sentir un olor a flores frescas. Como testimonio, nos comentan que una enfermera que trabajó de noche aseguró que la vio varias veces, siempre con una sonrisa triste y susurrando palabras que nadie más escuchaba. En una ocasión, un paciente con miedo a morir afirmó que María le habló y le pidió que no tuviera miedo. Como detalles inquietantes, a pesar de que María desapareció hace décadas, la dirección del hospital nunca confirmó la historia, pero tampoco desmiente los rumores. Hay un altar improvisado con flores y velas en el pasillo donde se le ha visto con frecuencia. ¿Es María una presencia protectora o algo más oscuro? Los que han tenido contacto aseguran que no se trata de una simple figura fantasmal, sino que de un alma que aún no encuentra descanso. Miguelito, el niño que nunca se fue, IMSS Parral, Chihuahua. Dicen que los niños que mueren en hospitales nunca se van, y Miguelito es la prueba de ello. El IMSS en Parral es un escenario de una de las historias más conmovedoras y terroríficas del país. Miguelito, un niño que falleció hace años en la pediatría, se ha convertido en leyenda local. Miguelito era un niño que luchaba contra una enfermedad terminal. Durante sus últimos días, sus risas y juegos llenaban los pasillos y muchos decían que tenía un don especial para animar a los demás niños. Tras su muerte, enfermeras y doctores comenzaron a reportar ruidos de juegos, risas infantiles y una pelota rodando por sí sola en el área de pediatría, especialmente de noche. Uno de los testimonios comenta que una vez vio a un niño pequeño jugando, pero al acercarse el niño desapareció. Otro médico escuchó risas y encontró la pelota rodando sin que nadie estuviera cerca. Aunque las experiencias son muchas, la atmósfera en pediatría cambia durante la noche. Algunos pacientes aseguran sentir una presencia que los acompaña, como si Miguelito siguiera a cuidado de ellos. Miguelito no es un fantasma aterrador, sino más bien una presencia protectora, pero su historia ha generado debates. ¿Son solo recuerdos o hay algo más detrás de esas apariciones? ¿Tú qué opinas, amigo? La sombra en el cuarto de urgencias, Hospital General de Querétaro. Quienes han estado de guardia en urgencias juraron ver a una sombra que no pertenece a este mundo y nadie sabe qué busca. El Hospital General de Querétaro, uno de los centros médicos más concurridos de la región, quienes han estado de guardia en urgencias juraron ver una sombra que no pertenece a este mundo y que nadie sabe qué busca. El Hospital General de Querétaro, uno de los centros médicos más concurridos de la región, tiene una historia de sucesos extraños en sus áreas de urgencia.
especialmente durante las noches solitarias. Personal médico ha reportado la aparición de una figura oscura, sin rasgos definidos, que se desplaza silenciosamente entre las camillas. Algunos aseguran que es un paciente que nunca llegó a recibir atención y que murió en el lugar, quedando atrapado en este mundo y el otro. Se dice que esta sombra aparece sobre todo en las noches de tormenta y que su presencia se siente como un frío intenso que paraliza. Una enfermera dijo una vez que al apagar las luces para descansar un momento, vio cómo la sombra se paraba de pie de una camilla, como observando a un paciente. Intentó acercarse, pero la figura desapareció instantáneamente. Varios trabajadores han sufrido ataques de pánico inexplicables después de verla, y algunos equipos médicos hasta han fallado, justo cuando la sombra estaba cerca. La sombra nunca se ha mostrado con claridad, pero su presencia ha dejado una marca imborrable en quienes la han visto. ¿Es un alma en pena o algo más siniestro? El cuarto 307 y sus secretos oscuros, Hospital General de Toluca. Un cuarto cerrado desde hace años guarda secretos tan oscuros que nadie se atreve a abrirlo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En el Hospital General de Toluca hay una habitación, la 307, que fue clausurada hace más de 20 años tras una serie de eventos perturbadores. Se cuenta que en ese cuarto se realizaban experimentos médicos poco éticos y que varios pacientes murieron en circunstancias misteriosas. Desde entonces, la puerta permanece cerrada con llave y el personal evita pasar de cerca. Se escuchan ruidos extraños y susurros cuando nadie está, y varios aseguran que las luces parpadean cuando alguien se acerca. Un ex trabajador del hospital reveló que escuchó gritos desgarradores en el cuarto 307 y que también vio sombras moviéndose detrás de la puerta sellada. Cuentan que quienes han intentado abrir la puerta han sufrido accidentes o problemas de salud repentinos. El misterio del cuarto 307 sigue sin resolverse y aunque la administración niega todo, los rumores no paran. ¿Qué horrores se esconden tras esa puerta? Los ecos de la morgue IMSS Guadalajara. La morgue del IMSS en Guadalajara guarda ecos de almas que no descansan en paz, historias que hielan la sangre. El IMSS de Guadalajara es conocido por atender a miles de personas, pero pocos saben que su morgue tiene una reputación aterradora entre el personal nocturno. Trabajadores que realizan turnos nocturnos han reportado sonidos extraños como susurros, golpes y cadenas arrastrándose. Más de uno ha sentido una presencia detrás de ellos y varias han asegurado haber visto sombras moviéndose entre los refrigeradores. Como testimonios, hubo un empleado de mantenimiento que contó una vez que al revisar la morgue, escuchó una voz que decía su nombre y que una puerta se cerró violentamente sin explicación. Cuentan que después de esos eventos, varias personas han renunciado por miedo o han solicitado cambios de turno. Como tal, la morgue sigue operando, pero muchos prefieren no hablar de ella y de todo lo que ocurre cuando cae la noche. ¿Tú crees que sea solamente juegos, trucos o algo realmente macabro? Te estoy leyendo. La voz que llama en el pasillo, Hospital Juárez, Ciudad de México. Pacientes y empleados han escuchado una voz que los llama por su nombre en los pasillos que están vacíos, pero nadie está ahí. El Hospital de Juárez es uno de los hospitales más antiguos de la capital. Ha sido escenario de innumerables historias de terror relacionadas con voces y apariciones inexplicables. Una leyenda cuenta que durante la noche, una voz femenina susurra los nombres de quienes pasan por el pasillo principal. Quienes la escuchan aseguran que es una llamada dulce al principio, pero al mismo tiempo aterradora.
porque la voz parece querer atraerlos hacia zonas cerradas y abandonadas del hospital. Una enfermera relató que una vez siguió la voz hasta un ala que llevaba años clausurada y que sintió un frío que la paralizó. Otros trabajadores han sentido manos que los tocan o tironean en su ropa. Muchos que escuchan la voz terminan con episodios de insomnio, ansiedad y en algunos casos desmayos. La administración nunca ha reconocido estos sucesos, pero los empleados lo consideran un secreto a voces. ¿Quién es la dueña de esa voz que llama en la oscuridad? Nadie lo sabe, pero todos prefieren no responder. El niño de la camilla vacía, IMSS Veracruz. Una camilla vacía que se mueve sola y la figura de un niño que nadie puede ver. El IMSS en Veracruz ha acumulado historias sobre un niño que parece estar atrapado entre la vida y la muerte, manifestándose de formas muy extrañas. Trabajadores han visto cómo una camilla del área pediátrica se mueve sin razón alguna, y algunos han sentido que una pequeña figura los observa desde la esquina de la habitación. Se dice que este niño murió por negligencia hace años y su espíritu no ha encontrado paz. Una doctora confesó que una noche encontró la camilla vacía a mitad del pasillo y que una risa infantil resonó justo cuando ella intentó acercarse. Los aparatos médicos en esa área a menudo fallan inexplicablemente y las luces parpadean cuando la presencia se manifiesta. El niño sigue allí, invisible para todos, menos para los que han vivido su historia. ¿Qué es lo que quiere comunicar desde el otro lado? La enfermera que nunca sale del turno nocturno, Hospital Civil en Guadalajara. Dicen que una enfermera está atrapada eternamente en el turno nocturno, atendiendo pacientes que ya no existen. El Hospital Civil de Guadalajara es un centro con un pasado muy complejo, donde circulan historias sobre presencias que se manifiestan principalmente en las noches. Personal asegura que en el turno nocturno aparece una enfermera con uniforme antiguo que atiende a los pacientes fantasmas. Nadie sabe quién fue ni por qué sigue allí, pero quienes han intentado hablar con ella solo reciben silencio. Una doctora dijo una vez que la vio escribiendo en un cuaderno invisible, luego para desaparecer detrás de una puerta cerrada. Detalles inquietantes de quienes la ven dicen que su presencia a la vez es triste y aterradora, y que sus ojos reflejan una pena infinita. ¿Será esta una enfermera víctima de un accidente o un fantasma que protege a los pacientes nocturnos? Nadie lo sabe. El paciente que nunca llegó a salir. Hospital General de Puebla. Un paciente ingresó y nunca salió, pero su presencia aún se siente en los pasillos vacíos. En el Hospital General de Puebla hay un caso documentado de un paciente que desapareció sin explicación alguna. El hombre fue ingresado hace más de 15 años y según documentos oficiales falleció en la sala de emergencias, pero nunca se entregó el cuerpo. Y algunos empleados aseguran que su espíritu sigue recorriendo esos pasillos. Guardias han escuchado pasos, voces que parecen provenir de habitaciones vacías, y algunos doctores han sentido presencias invisibles al atender pacientes. Luces que se apagan y se encienden solas, puertas que se cierran con violencia y frías corrientes de aire en áreas cerradas son eventos muy frecuentes. El paciente fantasma no encuentra descanso y sigue atrapado en ese hospital. ¿Será posible que esté buscando justicia? La camilla que baja solita, IMSS Monterrey. Un misterio en el IMSS de Monterrey, que es una cama que desciende por la rampa sin nadie a bordo. El IMSS de Monterrey tiene una fama inquietante debido a un fenómeno que ocurre en la zona de emergencias. Varios trabajadores han visto cómo una camilla desciende lentamente por una rampa empinada, sin que nadie la toque o empuje.
Esto ocurre principalmente en las noches cuando el hospital está más tranquilo. Un enfermero contó que una vez corrió a apagar las luces del área y vio esa camilla rodar sola, con una lentitud que parecía casi intencional. Algunos creen que el hospital quiere deshacerse de un paciente que nunca se fue. Este fenómeno sigue sin explicación y mantiene a la comunidad médica en vilo. La última llamada, Hospital General de Chihuahua. Una llamada telefónica que nadie hizo y que anuncia al final de quienes la reciben. La paciente de la cama 34, IMSS de Hermosillo, Sonora. La cama 34 siempre está vacía, pero todas las noches aparece ocupada por una mujer que ya fue dada de alta o murió hace años. En el área de medicina interna del IMSS de Hermosillo, el personal de guardia empezó a notar un patrón perturbador. Una cama número 34, asignada a pacientes en recuperación, siempre fue como libre en el sistema, pero los enfermeros juran verla ocupada por la misma mujer noche tras noche. Todo comenzó cuando una paciente llamada Leticia ingresó por una complicación respiratoria. Estuvo internada en la cama 34 por poco más de una semana. Una madrugada sufrió un paro cardíaco y falleció. O eso es lo que se creyó. Su cuerpo fue retirado, su ficha médica cerrada y la habitación limpiada. Pero esa misma noche, una enfermera en turno pasó frente a la cama y vio a Leticia acostada, respirando normalmente, con los ojos abiertos mirando al techo. Asumiendo que todo era una confusión, no alertó a nadie, pero la noche siguiente otro enfermero también la vio. Y así se repitió durante semanas. Los reportes comenzaron a acumularse. Pacientes de camas contiguas aseguraban oírla toser, rezar e incluso cantar suavemente canciones religiosas. Un residente de guardia declaró en voz baja: "Yo vi cómo se levantó en plena madrugada. Fue al baño y al volver me miró directamente y me dijo: 'Aún no es tu turno'". Me paralicé por completo. Lo más perturbador es que la cama sigue figurando como libre en los registros electrónicos, pero cuando intentan mover a un nuevo paciente, ahí estos sufren complicaciones inexplicables o mueren en menos de 48 horas. Por eso, ahora los médicos nuevos no asignan nunca la cama 34 y muchos trabajadores veteranos le evitan incluso limpiar. Está ahí con sábanas limpias, luces apagadas, pero siempre da la sensación de estar ocupada por algo que no debería de estar ahí. Y si algún día te ingresan a ese hospital, solo reza para que no te toque la cama 34, porque si terminas ahí, puedes pasar tu última noche. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y te puedo dejar aquí más videos para que te sigas entreteniendo. Esto fue Creepy Capital.